Se denomina Generación del 27 a un grupo de poetas que publicaron sus primeros escritos en torno a 1920. Los principales poetas son Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Federico García Lorca, Vicente Aleixandri, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Herminio Prados y Manuel Altol Aguirre. La denominación del 27 surgió de un acto cultural que se celebró en el Ateneo de Sevilla, para homenajear al poeta sevillano Luis de Góngora en el tercer centenario de su muerte. Las características de esta generación son un lenguaje elaborado que busca la belleza mediante recursos como la metáfora, una poesía pura, deshumanizada, es decir, más intelectual, alejada de sentimientos y emociones. Podemos clasificar a esta generación en tres etapas. Primera etapa, hasta 1927. Esta primera etapa está marcada por el influjo de las primeras vanguardias. Juan Ramón Jiménez los orienta hacia la poesía pura. La lírica popular ejerció influencia sobre ellos, lo mismo que los clásicos como Góngora. Segunda etapa, de 1927 hasta la Guerra Civil, 1936. Se inicia un proceso de rehumanización que coincide con la irrupción del surrealismo. Tercera etapa, después de la guerra, 1939. La Guerra Civil fue la causa de la dispersión del grupo. Federico García Lorca fue asesinado, Pedro Salinas, Jorge Guillén y Luis Cernuda se exiliaron. Dámaso Alonso, Vicente Aleixandri y Gerardo de Diego permanecieron en España. Es la más radical revolución que sufre el arte y la literatura en su historia. Esta tiene lugar alrededor de 1914, año en que comienza la Primera Guerra Mundial. Esta es la razón del punto de partida del surgimiento de varias escuelas artísticas que expresan el desmoronamiento del orden burgués y del clasicismo. Entre estas escuelas están el expresionismo, cubismo, ultraísmo, futurismo y el creacionismo, entre otras. Las vanguardias tenían un carácter límite, como la ruptura de la tradición que habíamos heredado, pero también el rechazo de la imitación. Los poetas vanguardistas se caracterizan además por rendir culto a la novedad y a la sorpresa, renovar completamente los recursos expresivos, exploración de lo irracional, introducir referencias a la vida moderna y al desarrollo. Características generales del vanguardismo: cosmopolitismo, actitud ante la literatura como juego intranscendente, ingenio, ingeniosidad y fantasía frente a la realidad, sentimientos, deshumanizan el arte obliterado, todas las fuentes del sentimentalismo, feísmo, desorden, estrafalario, chocante, morfología, lengua no comunicativa, sintaxis, destrucción de la misma, métrica, abandono de los modelos eutróficos, temas, exclusión de lo narrativo, imaginismo, la metáfora. Gerardo Diego nació en Santander el 3 de octubre de 1896. Estudió la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Deusto y se doctoró en Madrid. Desde 1920 fue catedrático de Lengua y Literatura en institutos de Soria, Gijón, Santander y Madrid. Fue Premio Nacional de Literatura en 1925, Premio Cervantes en 1979 y fue miembro de la Real Academia Española. Diego envió en 1969 una poesía cuyo título es Canción de Corro para el prólogo del primer libro de Matilde Camus, titulado Voces, y que fue dado a conocer en el Ateneo de Madrid. En la poesía representó el ideal de la generación del 27 al mezclar la poesía tradicional con la vanguardista. Su poesía tradicional comprende poemas de corte tradicional y clasicista, donde recurre con frecuencia al romance, a la décima y al soneto. Sus temas son muy variados: el paisaje, la religión, la música, los toros o el amor. Su inclinación por el nuevo arte de vanguardia le lleva a iniciarse en el creacionismo. La falta de signos de puntuación, la disposición de los versos, los temas intrascendentales y las extraordinarias imágenes son detalles que caracterizan este estilo de poesía. Sus obras más conocidas son Imagen, Manual de Espumas, Romancero de la Novia, Versos Humanos, Via Crucis, Poemas Adrede y Ángeles de Compostela.
Dámaso Alonso nació en 1889 y murió en 1990. Fue poeta, crítico literario y filólogo. También fue profesor en universidades de Estados Unidos, Inglaterra, Perú y más tarde España, en la Universidad de Madrid. En 1978 recibió el Premio Cervantes por el significado de su obra y su cronología, y por ser el mejor aglutinante de la generación del 27. Su poesía no es muy abundante, pero sí de gran calidad, y ejerció una gran influencia en la lírica del siglo XX. Se divide en 3 etapas. En la primera pretende superar las fórmulas del modernismo, romper con lo establecido. En esta época publica poemas puros y poemillas de ciudad, donde ya se vislumbra su principal aportación literaria, el realismo léxico, que consiste en considerar que la finalidad de la poesía no es la belleza, sino la emoción, y de ahí que toda la realidad se pueda verter en ella. Son poemas delicados, del estilo de los de Juan Ramón Jiménez, de diáfana belleza y de evasión pasional hacia el intelecto. Va avanzando hacia una poesía de raíz existencial, conmovido por los acontecimientos de la Guerra Civil Española. Es entonces cuando publica Hijos de la Ira. Este libro, llamado por el autor Diario íntimo, es un grito de angustia y cólera, propias de la situación que vivía el país. Se dice que a partir de esta obra renace la poesía realista en España. En su última etapa adquiere un carácter conciliador. Publica Hombre y Dios, en la que muestra una visión más optimista. Dialoga con Dios y recuerda la devoción ingenua del colegio y la lejana religiosidad infantil.